Llenas el depósito, sales de casa, haces la misma ruta de siempre y en menos días de lo habitual, la aguja vuelve a marcar reserva. Nada ha cambiado. La moto es la misma, el trayecto es el mismo, incluso conduces más o menos igual que siempre. Pero de repente el combustible desaparece más rápido y tu cartera lo nota cada semana. Y ahí empieza el mismo pensamiento en la cabeza de cualquier motorista. ¿Se está haciendo vieja la moto? ¿Necesito un mecánico o esto va a acabar siendo caro? Antes de que empieces a imaginarte una factura de taller, quédate, porque lo que está pasando probablemente no tiene nada que ver con un problema grave de motor. Hay varias cosas pequeñas, algunas que ni siquiera se te pasarían por la cabeza, que pueden estar haciendo que tu moto consuma más de lo normal. Y uno de los motivos más habituales no tiene nada que ver con el motor. En este video vamos a repasar, de más a menos importante, 7 puntos que puedes revisar tú mismo antes de gastarte €1 en el taller. Empezamos por el número 7. Punto 7. Presión de los neumáticos. Número 7. La presión de los neumáticos. Parece una tontería y precisamente por eso casi nadie la revisa. La presión de las ruedas es de esas cosas que damos por hechas hasta que hay un problema visible, como un pinchazo. Pero un neumático con menos presión de la recomendada se deforma más de lo normal al rodar, y esa deformación genera más resistencia. El motor sencillamente tiene que trabajar un poco más para mantener la misma velocidad, y eso puede aumentar el consumo. Lo curioso es que la presión baja poco a poco, de forma casi imperceptible, simplemente por el paso del tiempo, los cambios de temperatura o pequeñas pérdidas naturales del neumático. No hace falta un pinchazo para que estés circulando con menos presión de la que deberías. Lo que tienes que hacer es sencillo. Revisa la presión al menos una vez al mes y siempre con las ruedas frías, antes de rodar. La presión correcta no es la que a ti te parece que va bien al tacto, ni tampoco vale hincharlas al máximo pensando que así ruedan mejor. Eso no es eficiencia. Es forzar el neumático fuera de su rango de trabajo y afecta al agarre y al desgaste. La cifra que importa es la que indica el fabricante, normalmente en el manual o en una pegatina cerca del basculante o bajo el asiento. Es un chequeo de 2 minutos que no cuesta nada y sin embargo es de los que más se pasan por alto. Y aquí viene el segundo punto, que también respira, literalmente. Punto 6. Filtro de aire sucio u obstruido. Número 6. El filtro de aire sucio u obstruido. Tu motor necesita quemar gasolina, sí, pero también necesita aire, y en una proporción muy concreta. Cuando el filtro de aire está muy sucio, el motor puede tener dificultades para respirar con normalidad, y la centralita, o el carburador, según el modelo, puede compensarlo de forma que la mezcla deje de ser la ideal. El resultado puede ser una combustión menos eficiente, y en algunos casos mayor consumo. El problema es que este filtro está escondido, normalmente dentro de una caja de plástico que nadie mira hasta la revisión, y como la moto sigue arrancando y sigue circulando con normalidad, es fácil pensar que todo está bien. Algunas señales que pueden avisarte son una respuesta más floja al acelerar, un ruido de admisión distinto o simplemente que el propio filtro, al sacarlo, se vea oscuro y cargado de polvo o barro. No todos los filtros son iguales. Algunos son de papel y se sustituyen. Otros son reutilizables y se limpian con un producto específico. Lo importante es seguir el intervalo que marca el fabricante de tu moto, que puede variar bastante según el modelo y el tipo de uso, sobre todo si circulas mucho por ciudad o por zonas con polvo. Cambiar un filtro suele costar entre 10 y 25 euros aproximadamente, dependiendo de la moto, y es de las revisiones más sencillas y baratas que existen. No hace falta que esté perfecto para que valga la pena mirarlo, pero si está muy sucio, ahí sí que puede estar jugando en tu contra. El siguiente punto tampoco tiene que ver con el motor en sí, sino con lo que hay entre el motor y la rueda trasera. Punto 5. Estado y ajuste de la cadena. Número 5. El estado y ajuste de la cadena. Mucha gente piensa en el motor como el único responsable de mover la moto, pero la potencia tiene que llegar hasta la rueda trasera, y ese camino pasa por la cadena de transmisión. Una cadena sucia, seca o mal ajustada genera fricción extra en un punto donde no debería haberla, y esa fricción se traduce en energía que se pierde por el camino en lugar de convertirse en movimiento. Es fácil que esto pase desapercibido porque la cadena está a la vista, pero muy pocos la tocan de verdad, más allá de mirarla por encima.
Un exceso de holgura, falta de lubricación o suciedad acumulada no siempre se nota al conducir, sobre todo si llevas tiempo así y te has acostumbrado a esa sensación. Lo que puedes hacer sin ser mecánico es revisar visualmente que la cadena no esté seca ni oxidada, comprobar que tiene la tensión correcta según el manual, presionándola suavemente hacia arriba y hacia abajo en el punto medio, y limpiarla y lubricarla con regularidad, especialmente después de rodar bajo la lluvia. Cada moto tiene sus propias especificaciones de holgura, así que consulta el manual en lugar de fiarte solo del ojo. Y esto no afecta solo al consumo. Una cadena mal cuidada se desgasta antes y también desgasta el piñón y la corona, así que aquí estás cuidando dos cosas a la vez, el bolsillo de hoy y el de dentro de algunos meses. Ahora entramos en un terreno donde muchos motoristas empiezan a pensar en algo más serio, la chispa que hace que todo funcione. Punto 4. Bujía desgastada o que no funciona correctamente. La bujía es la encargada de generar la chispa que enciende la mezcla de aire y combustible dentro del cilindro. Parece un componente pequeño, pero cuando está desgastada, sucia o simplemente no es la especificación correcta para tu moto, esa chispa puede ser menos precisa y una combustión menos eficiente suele ser una combustión menos eficiente. Algunos síntomas que pueden avisarte son un arranque más costoso de lo habitual, un ralentí irregular, tirones al acelerar o una sensación general de que la moto no responde con la misma suavidad de siempre. Ninguno de estos síntomas por sí solo confirma el problema, pero juntos son una buena razón para revisar la bujía. Lo recomendable es seguir el intervalo de cambio que indica el fabricante, que suele estar pensado en kilómetros, y usar siempre la referencia correcta para tu modelo, porque no todas las bujías son intercambiables aunque parezcan iguales a simple vista. Es una pieza que normalmente cuesta pocos euros, y cambiarla no va a convertir tu moto en otra, pero una bujía en mal estado sí que puede estar restando eficiencia a cada explosión dentro del motor, y eso, kilómetro a kilómetro, se nota. Si este tipo de consejos prácticos te están ayudando a entender mejor tu moto, suscríbete a Motor Mastery, porque aquí hablamos de mantenimiento y conducción desde el punto de vista que realmente importa, el mundo real. Dicho esto, seguimos con la cuenta atrás. Punto 3. Problemas en el sistema de combustible. Y aquí la cosa empieza a ponerse un poco más seria. Si tu moto tiene inyección electrónica, unos inyectores sucios pueden pulverizar la gasolina de forma irregular, afectando a la mezcla. Si tu moto lleva carburador, un mal ajuste o suciedad interna puede provocar el mismo tipo de problema, aunque por causas distintas. También pueden influir cosas como una fuga de combustible, un repostación incorrecto o sensores relacionados con la gestión del motor que no estén funcionando como deberían. La clave para diferenciar esto de los puntos anteriores es la magnitud y la persistencia del problema. Si el aumento de consumo es leve y llevas tiempo notándolo poco a poco, probablemente estemos hablando de los puntos anteriores. Pero si el consumo sube de forma brusca y notable y además viene acompañado de otros síntomas como fallos, tirones o un olor a gasolina que no es normal, ahí sí conviene pensar en el sistema de combustible. Y aquí es importante decir algo claro. No vayas cambiando piezas caras a lo loco esperando acertar por probar. Si los síntomas son persistentes, lo más sensato es llevar la moto a un profesional para que haga un diagnóstico correcto. Un diagnóstico bien hecho suele rondar los 40 o 60 euros aproximadamente, dependiendo del taller, y te puede ahorrar mucho más dinero que ir cambiando componentes a ciegas. Hasta ahora hemos hablado de cosas que están en la moto, pero el siguiente problema está detrás del manillar. Punto 2. Tus hábitos de conducción. Y aquí va una idea que a veces cuesta aceptar. A veces la moto no está gastando combustible de más. Eres tú. Las aceleraciones bruscas, mantener revoluciones altas de forma innecesaria, circular a velocidades elevadas sin necesidad real, o acelerar y frenar constantemente en ciudad cuando podrías anticiparte al tráfico, todo eso tiene un costo directo en el depósito. Cada vez que aceleras fuerte para luego frenar enseguida, esa energía que generaste de más no se aprovecha, simplemente se pierde. Y lo peor es que puedes estar haciéndolo todos los días sin darte cuenta, porque forma parte de tu forma habitual de conducir. No es algo que decidas conscientemente, es más bien un estilo que se convierte en costumbre. Ahora bien, que quede muy claro,
Esto no significa ir despacio de forma exagerada ni convertirte en un obstáculo para el tráfico. La seguridad va siempre primero, y circular demasiado lento también puede ser peligroso. De lo que hablamos es de suavidad. Anticiparte a un semáforo en lugar de acelerar para frenar de golpe. Mantener una velocidad constante cuando la vía lo permite, en lugar de acelerones y frenazos continuos. Y usar las marchas para que el motor no esté siempre forzado en revoluciones altas. No se trata de conducir de forma aburrida. Se trata de conducir de forma un poco más inteligente, y tu depósito lo nota. Y llegamos al número 1. Y el número 1 es especialmente interesante porque casi nadie lo relaciona con el consumo. Número 1. Peso extra y resistencia aerodinámica. Tu moto no solo tiene que mover su propio peso, tiene que mover tu peso, el de un posible pasajero, el equipaje que llevas, los accesorios que has montado, y además tiene que abrirse paso contra el aire. Y ese último punto, la resistencia del aire, es algo que casi ningún motorista tiene en cuenta, pero que gana importancia cuanto más rápido vas. A baja velocidad apenas se nota, pero conforme aumenta la velocidad, esa resistencia crece mucho más rápido de lo que la mayoría imagina. Piensa en las bauleras enormes, que se quedan montadas todo el año aunque solo las uses para un viaje al mes, en el equipaje pesado que llevas por si acaso, pero nunca usas, o en accesorios voluminosos que rompen la forma natural de la moto y generan más resistencia al aire de la necesaria. No te estoy diciendo que quitar una mochila pequeña te vaya a cambiar la vida. Eso sería exagerar. Pero sí es verdad que, sumado a todo lo demás que hemos visto en este vídeo, cada peso innecesario y cada elemento que rompe la aerodinámica suma su granito de arena. Y las pequeñas mejoras, cuando se acumulan y se combinan con un buen mantenimiento y una conducción más suave, sí que pueden marcar una diferencia notable con el tiempo. Así que la próxima vez que salgas a rodar, pregúntate si de verdad necesitas llevar todo lo que llevas montado. Así que repasemos. Antes de pensar que tu moto tiene un problema grave de motor, vale la pena revisar 7 cosas: la presión de los neumáticos, el estado del filtro de aire, la condición y el ajuste de la cadena, el estado de la bujía, la salud del sistema de combustible, tus propios hábitos de conducción y el peso y la aerodinámica que llevas encima cada vez que sales a rodar. Ninguno de estos puntos por sí solo va a resolver un problema serio de un plumazo, y esa no es la promesa de este vídeo. La idea es otra. Antes de gastarte dinero en el taller pensando en lo peor, entiende primero qué te está diciendo tu moto. Muchas veces la respuesta está en algo simple, algo que puedes revisar tú mismo en un par de tardes, sin herramientas complicadas ni conocimientos de mecánico profesional. Así que te toca a ti. ¿Cuánto combustible está consumiendo tu moto actualmente? ¿Y cuál de estos 7 puntos vas a revisar primero? Déjamelo en los comentarios, y si te ha servido este vídeo, suscríbete a Motomastery para que no te pierdas los próximos, porque cuidar bien de tu moto empieza por entenderla.